en la noche de hoy se acerca un personaje nuevo a nuestras pantallas para conocerlo un poquito más. Se trata de María Rosa Gea Ruiz. Y aquí la tenemos porque es de sobra conocida por todos ustedes y ha sacado un hueco de su día para estar con todos ustedes unos minutos. Rosa, ¿cómo te la gobiernas para que el día con 24 horas tú lo conviertas en 40? Es un truco que tienes que explicarnos, Rosa. Pues es raro cuando no voy corriendo Sí, y quitándome horas de sueño. sí. Ayer veíamos a tu madre que nos contaba lo ágil que se encuentra todavía a su edad. Me parece que has tenido una buena escuela porque de ella se puede aprender mucho. Sí, sí, en mi casa viene ya de herencia el ser Sí. ligera, Sí, sí, sí. el ir siempre rápida para todo, tener que hacer mucho y Sí. también gracias a ella pues puedo... Era una persona polifacética, que te vemos lo mismo vendiendo libros, que haciendo seguros, Mucho. que dibujando, cantando, vamos, Sí. lo tuyo es... El arte en todas sus variedades. Exactamente, me lo has quitado de la boca. Y trabajos ¿Y eso manuales, cómo? decoración, todo. ¿Y cómo se lleva eso? Ah. ¿Dónde se aprende todo eso? Bueno, con interés y en los libros, estudiando un poco, repasando y a veces pues haciendo cursillos también, que suelo ir a algunos. Sí. Luego están los hijos, que también te quitan mucho tiempo. Sí, estoy mucho con ellos, les ayudo mucho en los deberes, les educo principalmente, para mí son las personas lo primero y después lo demás. Sí, 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 sí. Y así voy luchando. ¿En qué momento de la vida te encuentras en estos momentos, Rosa? Bastante bien. Las preocupaciones que la vida acarrea. Sí. Y muy superada de ánimo y de todo, muy madura y no sé, como con la experiencia que llevo dentro, bastante bien. Me encuentro a gusto conmigo misma. Sí. ¿Y qué futuro le ves tú a los jóvenes de ahora? ¿Qué herencia le vamos a dejar con cómo está la vida ahora? ¿Cómo ves tú la vida? ¿Y qué preocupación es la que tiene Rosa? Sí, habría que luchar más por todo eso, hacer muchos más cursillos, muchos más estudios, sí, pero también explicarles lo que es desde la alimentación hasta la vida sana, que sí, todo eso acarrea muchos problemas el día de mañana, que hoy, como son jóvenes, tienen mucha salud y no la valoran. El día de mañana, todos los fallos que hoy cometen o la vida que llevan, no la vida que llevan, sino el fumar, el beber, todo lo que acarrea la vida moderna. Entonces el día de mañana puede ser una tara para la salud, para los huesos, en cualquier parte, síntomas que acarrean. ¿Nos quieres decir con eso, Rosa, que las madres de antes lo tenían más fácil? ¿No es eso? Todo era más sano también. Y estábamos más tiempo con los hijos. Hoy en día la vida ya te agobia más, se trabaja el padre, trabaja la madre, se está menos tiempo con ellos y no hay despreocupación, por supuesto, pero sí les falta mucho más apoyo familiar y aprendizaje de dentro, que sale de dentro. Te advierto, Rosa, que cuando la revolución industrial hizo su aparición, yo que creía que eso era en bien nuestro, para tener más tiempo libre para darnos a los demás, y fue lo contrario, porque por muchas máquinas que haya en la casa, pues nada, te falta tiempo. Eso es lo que yo veo, que vamos avanzando y es estupendo, sin embargo, cada día tenemos menos tiempo por lo que sea, cuando están las máquinas que lo hacen todo por nosotros. Sí. Y eso pues, es un disgusto gordo y un poco incomprensible. Debería de ser nuestra ayuda, sí, y somos esclavos de nuestro tiempo. Sí, 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 sí. En vez de sacarle provecho a la vida y tener más tiempo para todo, no porque no trabajemos, porque trabajamos y hacemos. Sin embargo, somos esclavos. ¿Tú tienes mira a un futuro muy lejano o siempre vas a corto plazo? ¿Lo haces todo a corto plazo? Siempre pienso en el mañana. Ah, ¿piensa en el mañana, Rosa? Sí, porque si hoy te das un tropezón, mañana vas escayolada. Sí, 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 sí. Si te rompes un hueso, la escayola la llevas después. Y me gusta luchar y prepararme para el mañana. Bueno, y entonces, si es que tiene algún hueco, ¿dónde lo sabes aprovechar? En tu campo. ¿Es allí donde tú te encuentras la serenidad espiritual? Sí, sí, allí hay una serenidad espiritual, tú has dicho la palabra justa, se está estupendamente, pero aparte de eso, si me queda un hueco es para leer cualquier cosa de las que a mí me interesan y buscar esa tranquilidad espiritual aquí mismo
y que me sirva de aprendizaje y madurez para ayudar a mis hijos tanto hoy como el día de mañana. Sí, sí. Poder aconsejarle y ser no solo madre, sino amiga también. Sí. Y ahora, perdón, ¿y ahora hay algo que le preocupe a Rosa y que tenga que necesitar de la ayuda de alguien? Porque está a tiempo de pedir ayuda si necesita ayuda. ¿Qué necesitas? Si te encuentras sola para hacer ciertas cosas, que tú pide. Bueno, no me gusta mucho pedir. Tienes a tu madre que es un tesoro lo que tiene en ella. Sí. Pero si tú necesitas a alguien que te tenga los hijos, pues aquí estamos nosotros. Lo que necesites, Rosa. Sí, la verdad que le doy las gracias a mucha gente, a muchas amistades, muchas conocidas, Sí. que me brindan su ayuda, que hablamos, aunque sea simplemente hablar, a veces te ayuda eso. Y me gusta más ayudar que Sí. pedir ayuda. Sí, sí, sí. Cuando me veo muy apretada, pues, o muy mal, miro al cielo y pido ayuda. Sí. Y un poco de esperanza, pero ayuda divina, y cuando vea que no puedo con eso, ya se pedirá ayuda aquí en la tierra. Mientras, pues... Eso es lo que se pretende, que Rosa no se hunda nunca, que Rosa no se nos hunda nunca y que siga sacando a su hijo a flote, que es por lo que está luchando cada día. Entonces, Rosa, cada año te oímos en las calles de nuestro pueblo cantar. ¿Este año que viene también tienes algo en mente o cómo va la cosa? Por supuesto, desde que empecé, hace ya 14 años, Sí. todos los años seguidos voy cantando. Sí. Y yo pido a la Virgen que no me falle la voz para esa noche o esas noches. Hablamos de la saeta. Hablamos de la saeta. Hablamos de saeta. Porque también tiene otra faceta, Sí. otro derivado, que es en el karaoke. Pero bueno, es otro tema. Hablamos de saeta. ¿Y qué? Pues sí, pido que no me falle la voz para seguir cantando esas oraciones tan bonitas y tan sentidas que hay para esa fecha. ¿Por qué ese miedo de que te falle la voz? Porque te impone mucho No, el a lo miedo- que cantas, a quien le cantas. Sí, Eso me quizás. impone mucho. Sí, También te pones nerviosa, hay mucha sobrecarga. Mm. Aunque no me vean, saben quién soy y es una responsabilidad grande. Pero de todas formas, los nervios, pues el mal tiempo, el cambio climático, que si te afecta un resfriado, cualquier cosa, padezco de faringitis y la verdad que no sé cómo me atrevo a abrir la boca y cantar. Ujú. Tanto el karaoke, tanto la canción española como las saetas. Y Sí, las sí. saetas son bastante fuertes. Yo lo que pido siempre pues es que me salgan bien. Eso es lo que también... Pido arriba y Señor, por lo menos que son para ti, déjame hacerlo bien. Él te echará un lance. Rosa es una... Y aquí dejamos a Rosa Gea Ruiz por limitaciones de tiempo en YouTube. Y lo continuaremos en una segunda parte inmediatamente.